Viernes 16 de mayo. Vamos con las cosas novedosas que nos ha presentado la política en estos días. Tenemos, por ejemplo, ya la posesión de Daniel Noboa, ya le entregaron las licencias. Pues ahora simplemente nos queda el actuar. Tenemos la asamblea con la mayoría ADN y los que ya se vendieron al partido ADN. Y pues el ejecutivo, ahora tenemos una vicepresidenta que pues planea ahora sí trabajar a favor de los ecuatorianos y en pro al bienestar. Empezamos con las noticias del asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio. Testigo protegido habla de $1 millón pagado y autorizado y financiado por figuras del correísmo. La investigación para encontrar a los actores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio continúa de manera reservada. Sin embargo, los abogados de los sospechosos ya han filtrado información que proviene aparentemente del expediente fiscal, en lo que se le señala al señor Jorge Glass y el señor Daniel Salcedo como los principales autores intelectuales de este hecho, a lo que publicó la abogada de este primero mencionado. Otro montaje más en construcción, el nuevo falso positivo contra Jorge Glass y otros líderes políticos. La fiscal Diana Salazar montó un falso positivo para usar su vergüenza personal contra el correísmo a través del crimen de Fernando, y él merece mucho más que eso, denunció la abogada de Jorge Glass. Según Vera, la versión corresponde a Lenin Vimos, abogado sentenciado por el caso Plaga en este proceso, que es uno de los desprendidos de la trama conocida como Metástasis. En esta, se juzga a los abogados que sirvieron a las mafias para conseguir libertades irregulares comprando jueces. Expediente del señor Vimos. Vimos fue detenido en enero del 2024, luego de que había estallado el caso Metástasis, y luego confesó su cercanía con Cristian Romero, ex abogado de Jorge Glass y Daniel Salcedo, la familia Bucarán y Leandro Norero. Durante su estancia en prisión, este sujeto habría conocido los detalles del crimen de Villavicencio. Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del 2023 a la salida de un evento político en su campaña para la presidencia de la República en el 2024. 5 sicarios fueron sentenciados, sin embargo, aún no se ha logrado establecer quién le dio la orden y financió este homicidio. A esto tenemos la versión del señor Vimos. Sonia Vera publicó en su cuenta de X la versión completa de Vimos en el caso Villavicencio. Su objetivo, escribió la abogada, es que la ciudadanía, la prensa y los organismos internacionales constaten por sí mismos el nivel de manipulación al que se ha llegado. Según este documento, Vimos dio una versión el 4 de abril del 2024 en Quito. Relató, a finales de julio del 2023, cuando todavía estaba en libertad, Villavicencio seguía vivo. Jorge Robinson Chonillo Mendoza, alias Negro Yorquis, se comunicó con él estando en la cárcel de Riobamba. Negro Yorquis es cercano a Fabricio Colón Pico, quien fue sentenciado por preparar un atentado en contra de la fiscal Diana Salazar para esa época. Chonillo estaba buscando su libertad y contó a Vimos que tras salir de prisión se iría a Cali, Colombia, en busca de un camello grande. Justamente, semanas después, Chonillo salió de cárcel y en estos chats encontramos en los teléfonos de Norero, que son la base del caso Metástasis. Cristian Romero alardeaba de que uno de mis socios sacó libre a Chonillo, socio de Colón Pico. El relato que vimos continúa el 4 de enero del 2024, días antes de su detención, y después de haberse consumado el asesinato de Fernando Villavicencio, cuando nuevamente Negro Yorquis lo llamó, le dijo que no tenía miedo de que lo vinculen con el caso Villavicencio, ya que la fiscal Diana Salazar ya había dicho públicamente que quien quería atentar en su contra era Colón Pico, quien era su socio. ¿Tienes algún vínculo político con alguien cercano a ellos? Le había preguntado. Vimos a Chonillo, a lo que este sujeto le respondió que en julio del 2023 se había reunido en Cali con gente de los Lobos, que había establecido un vínculo con Pico y Menor, cabecillas de esa agrupación criminal. En esa reunión, según lo contó Conillo, a Vimos, hubo una videollamada de parte del señor Ronnie Aliaga a través de la aplicación Silent, el cual mencionó que el pago de dinero sería de $1 millón
en Ecuador y que de eso se encargaría la gente del extranjero. Además, vimos contó que en esa reunión se habló de $1 millón, el valor era por 2 personas y que agregó que Jorge Chonillo Mendoza, al establecer que alias Ronnie era el encargado de coordinar el asesinato, me cuenta lo siguiente: Jorge Glass reconocía del acto de atentar contra la vida del candidato, que fue el que dio la orden superior a José Serrano Salgado. También vimos relató que cuando fue detenido en la cárcel 4 de Quito, conocía a alias Invisible, uno de los sicarios sentenciados por el caso Villavicencio, así como a Daniel Salcedo, sentenciado en casos de corrupción hospitalaria y judicial. Invisible le habría confirmado a Vimo el vínculo existencial en el asesinato de Fernando Villavicencio por parte del señor Daniel Salcedo, quien es coordinador en el enlace entre ellos y los políticos del GDO, los Lobos, y también tenía vínculos con otros GDO, y Jordán, quien es el financista económico. La estructura del asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, está conformada desde la parte de arriba de la siguiente manera: intelectual Jorge Glass Espinel y José Serrano Salgado; financista Javier Jordán, coordinador; Ronnie Aliaga Santos. Respecto a Daniel Salcedo Bonilla, fue el vínculo entre los Lobos. Quien prestó las armas fue Jorge Robinson Chonillo Mendoza, quien tiene el nexo con Fabricio Colón Pico. Además reveló que Víctor Flores, de los sicarios sentenciados por el caso Villavicencio, le contó en la cárcel 4 que fue el precio de $1 millón, fue pagado por el asesinato de Villavicencio y la candidata Diana Salazar. A todos estos señores cada vez se esclarecen más y cada vez siguen cayendo como piezas de dominó. Pero me pregunto yo, ¿qué pasó con los que iban a salvar la patria? ¿Qué pasó con los que juraron defender la patria? ¿Acaso se torcieron en el camino por su bienestar y el de su bolsillo? El enriquecimiento ilícito está penado por la ley, porque como dijo el señor Olsen, tienes que servir a Ecuador, no servirte de él. Que tengan un excelente día, señores, y saquen sus propias conclusiones. Y lo más importante, respeten el paso cebra y las direccionales no consumen combustible.